¿Qué opinan los facultativos, los que están en contacto diario con los enfermos y saben cómo se está comportando el virus? Hoy tenemos en cuestión de prioridades al presidente de la Sociedad de Familia de Familia Comunitaria de Castilla y León, Eduardo Lamarca, con el que vamos a hablar de esta situación, sobre los centros de salud rural también, de cómo va a llegar la vacuna a los centros de salud en Castilla y León. Buenas noches, señor Lamarca. Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿teme lo que pueda ocurrir durante este puente y estas Navidades? ¿Es un riesgo flexibilizar estas medidas, sobre todo en la hostelería, desde un punto de vista sanitario? Desde el punto de vista sanitario, claramente tenemos ya la experiencia, ¿no?, de estas. Estamos ahora en la segunda ola, parece que ya la estamos remontando, pero efectivamente algo que tenemos que aprender es que cuando ha habido relajación, el virus ha vuelto a atacar. Entonces, cualquier puerta abierta que dejemos es muy probable que vuelva a aumentar los contagios. Hoy ha dado el presidente de la Junta ese dato escalofriante que comentábamos en la tertulia: el 65% de los ingresados en las UCIs fueron contagiados por sus hijos, el 33% de los fallecidos también. Bueno, hay que evitar el contacto con nuestros mayores, por lo que está usted viendo en el día a día. Bueno, a mí esa información que da el presidente me parece un titular, más que me quedo con el mensaje de trasfondo que estáis comentando, en el sentido de que tenemos que continuar con la vigilancia, con los cuidados. Si hemos estado, muchísimos familiares se han inhibido o no han podido visitar a sus familiares en las residencias, y luego a nivel particular tampoco se han cortado, ¿no?, de visitar a sus padres, a sus mayores en sus domicilios, y han aguantado y están aguantando muchos meses, ¿no? Tenemos que aguantar un poquito más. Entonces, en ese nivel, yo creo que a pesar de este dato, que como nosotros, las sociedades científicas, los sanitarios, esa información que ha dado el presidente habría que valorarla. ¿De dónde ha salido exactamente? ¿Qué focos han tenido? Sospechábamos que había un contagio familiar, ¿no? Pero bueno, a ver, nosotros nos gusta desgranar. En cualquier caso, sin interpretar mucho más el dato. ¿Les parece muy elevado ese porcentaje? No, puede ser realista, puede ser realista. Lo que pasa es que hay que desgranar efectivamente de qué focos, qué edades, en qué momento, si se relaciona con el ámbito escolar, se relaciona con el ámbito familiar, laboral, dónde han sido esos contactos y cómo se han cuantificado, ¿no? Hay muchos más datos. Es decir, a nosotros nos gusta desgranar mucho los estudios cuando cogemos un dato como este, pero en cualquier caso el mensaje de fondo yo creo que es perfectamente válido, ¿no? Tenemos que seguir teniendo ese cuidado, sobre todo ahora que ya se oye campanas de vacuna, pero todavía no está ahí y todavía no ha empezado a protegernos. Ahora hablaremos de la vacuna. Por seguir hablando de nuestra comunidad, estamos viendo esa bajada de contagios en las 2 últimas semanas, no antes. Yo no sé si eso se está trasladando a la atención primaria, si está mucho más descongestionada, ¿lo notan? La atención primaria nota levemente ese factor. La verdad es que la labor esencial de la atención primaria es la asistencia general, no es el COVID. Entonces, el COVID es un suplemento que nos ha venido ahora y que lo estamos atendiendo de la mejor manera posible con los recursos que tenemos, tanto humanos como económicos, y infraestructuras que son las que son muy limitadas. Un suplemento que le está dando una mayor carga de trabajo, claro. Mayor carga de trabajo, efectivamente. Entonces, aún sin eso, nosotros seguimos haciendo un seguimiento, intentamos llegar a esa población vulnerable, a ese paciente crónico que sigue estando ahí y que algunos de ellos están un poquito descuidados de forma personal, que han decidido no incrementar las listas, no demandar asistencia, y otros pues porque bueno, se han olvidado un poquito, y nosotros tenemos que estar ahí y reclamarles, no solamente el COVID. Entonces, sí, se está relajando la actividad, tenemos menos carga asistencial, pero no se nota porque también tenemos menos personal, estamos con carencia de personal sanitario. Cuando uno entra en un centro de salud estos días, tiene la suerte de entrar. La verdad es que sorprende porque están semivacíos, ¿no? Suena a hueco en cualquier centro de salud de Castilla y León. ¿Cuándo cree que es el momento de que por fin se pase de la cita telefónica a la cita presencial? Bueno, aquí hay varios factores de confusión, ¿no?, sobre todo en cuanto a la definición. Una cosa es la citación telefónica, que puede ser una herramienta, un instrumento perfectamente que pueda venir para quedarse, que es muy útil y cómoda tanto para el usuario como para la administración. Y otra cosa es la consulta telefónica, ¿no? Los compañeros de atención primaria, cuando hacen llamadas, no son llamadas telefónicas, son consultas telefónicas, y eso implica una metodología, un tiempo que se implica y una gestión. Incluso muchas de esas llamadas acaban en actividad presencial, es decir, cuando el criterio médico requiere una
una valoración presencial, se le cita al paciente y se le valora, ya sea de manera urgente o de manera programada. Pero en ese sentido... Pero es verdad que el paciente nunca queda satisfecho, ¿no? Cuando la consulta es telefónica, a todos nos gustan que nos vean, que nos observen, que haya un trato más cercano, que veas dónde te duele, que te toque ese dolor. Eso se ha perdido, claro. Será efectivo, puede ser que sea efectivo, pero... Te sorprendería, pero hay las dos caras de dos monedas distintas aquí en los dos lados, ¿eh? Tanto el profesional tampoco está a gusto, porque nos gusta también, ¿no? Tengo una compañera, la vicepresidenta, que también lo dijo en una entrevista, que nos gusta tocar al paciente, es nuestra manera de conocer, ¿no? De conocer lo que le pasa. Pero por otro lado hay otro tipo de consulta, mucha consulta burocrática, que también hay mucho usuario y mucho paciente que se siente muy cómodo, porque sin tener que asistir al centro, está resolviendo problemas que antes no podía. Entonces, también hay esa dualidad, ¿no? Que hay pacientes que efectivamente ante dolencias, enfermedades más o menos graves, uno requiere y se siente mejor atendido ante una presencia, pero otro tipo de consulta se solventa muy bien simplemente con la llamada telefónica y la consulta telefónica. Bueno, la buena noticia, lo ha dicho usted antes, es la vacuna, la llegada de la vacuna, posiblemente en enero. Desde la Junta ya advirtieron el otro día que no va a ser fácil esa logística de cómo va a llegar a los centros de salud, a los consultorios rurales. Yo no sé si están preparados a día de hoy los centros sanitarios para acoger esa vacuna con las condiciones de todo que tiene que tener, desde el frío a las dosis que van a llegar. En muchos lugares llegarán muchas vacunas, a lo mejor, sobre todo estoy pensando en los centros, en los consultorios rurales, que llegan en muchas dosis y a lo mejor no es necesario para tanta gente. ¿Está preparado desde un punto de vista físico los centros de atención primaria? Bueno, nosotros creemos que la vacunación tiene que ser una labor de atención primaria, pero en este caso hay una excepción, una salvedad, ¿no? Y es que probablemente la primera vacuna que nos llegue sea la de Pfizer, ¿no? Que es esa vacuna que tiene unas restricciones en cuanto a su manejo, a la manipulación y a la reconstitución que se necesita para poderla inyectar al paciente. Entonces, eso es un hándicap que habrá que solventar, y seguro que con la organización adecuada, la planificación que tiene la consejería y en la atención primaria se pueda resolver. En este caso es muy probable que la vacunación no pueda ser como se hace otro tipo de vacunaciones, como la vacuna antigripal, que se puede dispender en los centros de salud, ¿no? En este caso, probablemente por estas características que estabas comentando de la cadena del frío, no pueda ser así y tenga que ser en unos centros más especializados o con equipos más especializados. Por ejemplo, o en centros de salud que estén adaptados, no todos, lógicamente, no se podrá crear la logística en todos los centros y en torno a centros hospitalarios probablemente. No quiero pensar en los consultorios rurales, claro, mucho peor. Por supuesto, no. Y desde el punto de vista de recursos humanos, esta vacuna necesita una metodología, una formación también. No va a coincidir, en teoría, con la de la gripe, ¿no? Porque la de la gripe, en teoría, también terminará de vacunarse de la gripe a finales de enero, principios de enero, pero el facultativo, la enfermera, está ahora mismo formado para poder vacunar contra el COVID. Concretamente de Pfizer, quitando lo que es una vez que está reconstituida la vacuna, el proceso va a ser muy similar con cualquier otro tipo de vacuna, con lo cual, con el apoyo de determinados equipos que faciliten esa primera tarea, no creo que haya mucha complicación para que se pueda hacer la campaña vacunacional. Señor Lamarca, se están perfilando los presupuestos de la Junta. Si tuviera aquí a la consejera de Sanidad en estos momentos, ¿qué le pediría? ¿Qué inversiones creen que son para la atención primaria primordiales en estos momentos? Pues estoy convencido que tuviera aquí la consejera, no tendría que pedirle mucho, porque sabe de sobra lo que pensamos. Se lo hemos transmitido muchas veces. Ella misma es ideóloga de muchas de nuestras ideas que venimos ya trabajando desde hace muchos años, pero sí que es verdad que ella es conocedora de que llevamos ya varias décadas, pero sobre todo en esta última y desde la última crisis del 2008, que ya la atención primaria estaba tocada y que a partir de esa crisis no nos hemos recuperado, sobre todo comparativamente con respecto a nivel hospitalario, ¿no? Afortunadamente ya han salido los planes generales de presupuestos
y hemos valorado efectivamente los primeros indicios que va a haber una subida importante de los presupuestos. Sí que se había pactado aproximadamente, nos habían prometido probablemente un 20% de incremento, pero yo creo que para empezar ronda el 18 y pico por ciento no está mal, que de momento siempre queremos más. Además esto tendrá que ser, no es cuestión de un solo año, esto requerirá un plan, una organización, una estrategia a largo plazo, que creo que la Consejería estaba en ello antes de que el COVID nos sorprendiera a todos, pero creo que de momento el asunto apunta a buenas maneras. ¿Espera un acuerdo más pronto que tarde con la Junta de Castilla y León por el polémico decreto sobre las condiciones laborales del personal sanitario en esta época de COVID? Pues no sé lo que va a pasar con el decreto. Sí que es verdad que en principio es un marco normativo. Luego la aplicación y la instauración de esas medidas es otra situación. Nosotros, como tal marco, no lo juzgamos de esa manera. Lo que sí podemos juzgar es que la aplicación, según cómo se haga, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede perjudicar notablemente la atención primaria si se toca esa autogestión que hablamos nosotros, que pedimos, de la consulta de atención primaria por parte del equipo de médico y enfermera, de la formación continuada de la cual nos nutrimos notablemente los médicos, porque esto exige un nivel competencial muy alto continuadamente y necesitamos formación continuada y según cómo se aplique ese decreto puede estar muy maltratada. La formación de los MIR, de los tutores, que también es un punto débil que tenemos en este momento, y por supuesto la investigación clínica, que también hacemos mucha, no solamente se hace en los laboratorios, no solamente investigación son las vacunas. Sí que es verdad que además el decreto ampara algo que ya había sido publicado, un decreto a nivel nacional, que también nos hemos mostrado contrariamente opuestos a ese decreto, el 2020, no solamente nosotros, sino a nivel nacional, la SENFIC, puesto que ese decreto lo que ampara y facilita es la contratación de personal sin especialidad para ejercer en puestos de médicos especialistas. Personas, compañeros médicos, pueden ser nacionales, pero que no tienen la especialidad, o pueden ser extracomunitarios que no tienen homologada o no tienen la especialidad, pueden ejercer en medicina de familia, en puestos de atención continuada, en urgencias, en emergencias hospitalarias, y pueden ejercer como con cualquier profesional que tiene la especialidad. Eso creemos que es un flaco favor y pone en riesgo la seguridad del paciente. Pues veremos a ver en qué queda. Tenemos aquí a 3 periodistas, como habrá visto antes, que seguramente le quieran hacer alguna pregunta. Monse, sí, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre un debate que llevamos meses, además sobre un hecho completamente objetivo, y es si los centros de salud están abiertos o están cerrados. Para la oposición están cerrados, para la Consejería de Sanidad están abiertos. Es un hecho completamente objetivo. Usted, que es médico de familia y evidentemente conoce a muchos médicos de familia y sabe lo que está pasando, respóndanos, ¿están cerrados o están abiertos? Sobre todo en el medio rural, me imagino. En el medio Monse, rural, ¿no? evidentemente. Me ha recordado la paradoja esta del gato de Schrödinger, si está vivo o muerto dentro de la caja. Esta es mucho más fácil, ¿eh? Están abiertos, los centros de salud están abiertos. Lo que pasa es que efectivamente la asistencia en el centro de salud requiere unas condiciones ahora distintas. También hay que valorar que desde el final de la primera ola, que se empezó a haber más actividad asistencial, sobre todo al principio mucho más telefónica, a estos momentos ha ido creciendo la actividad presencial. Y ahora es verdad que no tenemos las cotas de actividad presencial que existía antes de pre-COVID, pero sí, están abiertos y se está trabajando. Lo que pasa es que es verdad que con muchos centros la infraestructura no permite la entrada de los pacientes, no porque no queramos, sino por su propia seguridad. Entonces no se pueden canalizar de la manera adecuada para garantizar esa seguridad, y además queremos salvaguardar que pueda haber salas de esperas como nos encontrábamos anteriormente, pues llenas de gente, que pueda ser un foco de contagio, que sería muy triste además en un centro de salud que eso sí que sería una paradoja, ¿no? Pues aclarado queda. Roberto. Sí, a mí me gustaría preguntarle el porqué de una cuestión que en las últimas semanas es verdad que está en debate, aunque aquí lo tienen bastante claro. El porqué de que las farmacias no puedan hacer los test de antígenos. Se les puso unas condiciones, se les dijo que tenía que tener un circuito, bueno, X condiciones, ¿no?, sanitarias que tenía que cumplir, pero al final lo que se ha dicho es que en las farmacias no se van a hacer los test de antígenos, y sin embargo esa podría ser una buena salida. Estoy pensando en las mismas fiestas de Navidad para familias que a lo mejor quieran juntarse, aunque sean 6 o 10 o los que nos dejen, pero que quieren hacerse una prueba antes de poder juntarse. Se habla de que es un regalo de Navidad. ¿Por qué no pueden hacerse los test de antígenos en las farmacias? Bueno,
quizás sea una situación de competencias, ¿no? de que se considere si están preparados o no están preparados adecuadamente para hacer una técnica que en principio es una técnica sanitaria, es una técnica que puede realizar un médico o una enfermera. Yo no voy a entrar en la disquisición si el farmacéutico... ¿Es una cuestión de celos profesionales? No, yo hablaría de competencia, quiero decir es... ¿Tan difícil, perdón, es formar a alguien para hacer una PCR? ¿O un test de antígenos en este no lo caso? sería. Tened en cuenta que no es solamente cuestión de hacer la técnica, es una cuestión de confianza en la interpretación de la técnica. Es decir, si yo, después de haber hecho esa técnica, confío en que se ha hecho adecuadamente y entonces puedo dar un diagnóstico. Si es positivo o es negativo. Ahí radica la responsabilidad de la técnica, ¿no? Entonces, a la hora del farmacéutico, ese es el punto clave quizás de que luego podemos respaldar si esa técnica, si el resultado es positivo o negativo, la responsabilidad que conlleva, la acción que va a tener esa familia si se va a reunir pensando que es negativo y resulta que por un fallo técnico, en cambio, esa garantía sí que te la da un sanitario. Entonces, ante esa disquisición quizás pueda ser el punto clave por el cual no se decidan a hacer. En cualquier caso, probablemente tendrías que preguntárselo a ellos para que te lo aclararan del todo. Beatriz. Sí, hablaba antes de la estructura y de adecuar las infraestructuras de los centros de salud. ¿Considera que son adecuadas estas carpas que se están instalando en algunos sitios y las casetas de obra son adecuadas, son seguras? ¿Cómo lo analiza? Bueno, tenemos una comunidad que es la más extensa, tenemos casi el 20% del territorio español, es nuestra comunidad. Y sin embargo está muy poco poblada, pero tenemos más de 3.000 consultorios por toda la comunidad. Adaptar infraestructuras para cada consultorio, para cada centro de salud, de lo más idóneo posible, supongo que sería bastante complicado y financieramente hablando bastante costoso. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio en cuanto a qué se debe hacer, cómo se debe de realizar esos cambios en las infraestructuras de los distintos centros, según el calado, el consultorio, el centro, el ambulatorio, etcétera, para que compense el gasto, la inversión que se realiza al resultado que vamos a obtener. En cualquier caso, habría que verlo individualizado. Tampoco todos los centros son iguales, no todos ofrecen las mismas posibilidades a la hora de instaurar una carpa o de poner una caseta, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que habría que hablar individualmente si se puede hacer mejor o peor, o el costo de la inversión es mejor o más adecuado o menos. Me ha dicho antes que Eduardo Lamarca, además de ser el presidente de la Sociedad de Medicina de Familia, él trabaja en el 112, en emergencias. Imagino que ya es un trabajo duro de por sí. Bueno, pues con todo lo que está ocurriendo, imagino que eso se agrava. Le deseo mucho ánimo, mucha fuerza también y bueno, pues que nos siga explicando las cosas también, como nos ha explicado hoy, desde luego. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.